Un budista nunca diría, un cristiano se va a ir al infierno, se va a condenar eternamente. No, no. O sea, Mm. según ellos están generando mérito y como consideran que hay muchas vidas, dicen, pues están como en un peldaño, ¿no? De esa evolución espiritual, digamos, ¿no? Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz. Acá estamos en compañía con el licenciado Carlos Aramayo para esta segunda entrega, esta segunda parte o continuación del video relacionado con el Buda histórico. Antes de grabar esta cápsula, el profesor comentaba que, como para poner en contexto, la cápsula anterior abordó temas mitológicos del Buda y ahora se va a centrar en la evidencia, la historia, lo histórico. Así que, profesor, gracias por esta segunda entrega. Claro, gracias también a ti, Carla, y así tal como tú dijiste, y con un saludo a los amigos, voy a darles, digamos, la parte que yo considero más histórica y con referencias arqueológicas sobre todo, ¿no? Sí, Ajá, como el Buda académico. Algo así. algo así, sí. Entonces, ¿subo las imágenes, La profesor? primera, la presentación de hoy estará basada en un artículo del doctor Alexander Wing, que es mm, doctorado en estudios orientales por la Universidad de Oxford. En el año 2019 publicó su artículo titulado El Buda existió, también en la revista del Centro Oxford para Estudios Budistas. La foto es de ese mismo año, ¿no? Eh, Él comenta que hay un extremo escepticismo hacia el budismo temprano en varios académicos dentro de los estudios budistas, pero que en su opinión y en su análisis, los discursos del budismo temprano son ampliamente auténticos y pueden considerarse testigos históricos razonablemente precisos, según él, ¿no? Él habla también de las particularidades de los discursos budistas tempranos. Él les llama idiosincrasias. Luego menciona a tres académicos escépticos, digamos, ¿no? De nuestra época, o por lo menos a partir de los años 90. Uno de ellos es Jonathan Silk, que escribió lo siguiente en 1994. El Buda es esencial e históricamente inconocible. Ninguna evidencia segura siquiera existe de que dicho hombre vivió. O sea, este académico es bastante drástico, ¿no? No existió el Buda, dice. Otro académico que tiene una posición un tanto más intermedia, digamos, un tanto intermedia, es Bernard Ford. El año 2016 escribió, es apropiado decir que nació, que vivió y que murió, pero el resto permanece perdido entre el mito y la leyenda. Y el tercer académico que quizá esté en mayor actividad hasta nuestros días es David Druce, de la Universidad de Manitoba. El 2017 escribió esto. Los académicos victorianos, o sea, de la época de la reina Victoria, los ingleses, de finales del siglo XIX, crearon una persona de carne y hueso de poco más que fantasía. O sea, él dice que es fantasía. Sin embargo, Alexander Wing recurre precisamente al estudio temprano del budismo y de la figura del Buda. Veríamos en la siguiente imagen a dos grandes pilares, digamos, que construyeron el análisis de los textos budistas y la historia temprana del budismo, ¿no? A la izquierda está el británico Thomas William Rhys Davies, que vivió entre 1843 y 1922. Y a la derecha está el alemán Hermann Oldenberg,
vivió entre 1854 y 1920. Ambos, en base a las traducciones y al análisis de los textos, concluyeron que se puede revelar a través de ellos hechos del Buda y del budismo temprano. En base a esto, Alex Wing comenta que Rhys Davis afirmaba que los suttas en Pali tienen un estilo dialéctico muy particular, incluso idiosincrático del Buda, y que el estilo es bastante realista. Además de estos investigadores, Alex Wing se basa en uno de sus maestros, que es Richard Gombrich, que también considera que las enseñanzas atribuidas al Buda en los textos son profundamente coherentes. O sea, esta es la opinión de otro académico de la Universidad de Oxford. La tercera imagen que podríamos colocar es el texto más antiguo que se conserva del canon Pali. Son 20 planchas de tamaño como se forman las hojas de palma en las escrituras budistas, de las cuales 18 solamente están con inscripciones. Contiene tres líneas, básicamente, ¿no? El argumento, según Alex Wing, es que los académicos escépticos sí aceptan esta escritura que se encontró en Birmania, que es del siglo IV de nuestra era, como bastante similar a los textos posteriores y actuales del canon Pali budista temprano Theravada. Y Alex Wynn dice, si se transmitió con tanta precisión los últimos 1500 años, ¿por qué no se habría transmitido anterior a esa época con similar precisión? Se considera que los primeros textos del budismo temprano fueron escritos en hojas de palma el siglo I antes de la era común. O sea, serían 5 siglos antes de este descubrimiento arqueológico, ¿no? Ahora pasaríamos a la siguiente imagen. Sobre todo, Alex Wing tiene 3 razonamientos, 3 puntos importantes en su argumentación. O sea, él trata de demostrar primero que los textos son auténticos y se han transmitido fielmente a través del tiempo, y luego esto pasaría a confirmar la historicidad del Buda, ¿no? Este primer punto es que en base a este texto, es la inscripción que Ashoka, el rey del cual habíamos tenido una presentación anterior, en el siglo III colocó este edicto en roca. Es parte de los edictos menores en roca, en una zona al occidente de la India que se llama Bairat, en el estado actual de Rajasthan. La inscripción es evidentemente aproximadamente del año 250 antes de la era común. En gran parte este texto dice así: el rey Priyadarshin de Magadha, habiendo saludado a la Sangha, espera estén bien y cómodos. Esa es la primera parte. Ashoka se refiere a sí mismo como Priyadarshin. Priyadarshin quiere decir el querido de los dioses. Y en esta primera frase indica la palabra Sangha, ¿no? Es importantísimo porque es el término con el que se le conoce a la comunidad de monjes. Luego menciona, es conocido por ustedes, señores, cuán grande es mi reverencia y fe en el Buda, el Dhamma y la Sangha. O sea, ahí ya está mencionando 3 términos importantísimos en el budismo posterior, ¿no?
El Buda, la personalidad religiosa, digamos, o espiritual. El Dhamma es la enseñanza y la Sangha es la comunidad, ¿no? Además menciona 6 textos budistas. Menciona, en primer lugar, la exaltación de la disciplina, luego el modo ideal de vida, miedos por venir, luego las canciones del eremita, luego el discurso sobre la vida del eremita, las preguntas de Upatisha y finalmente el sermón a Rahula. En el capítulo anterior habíamos visto que Rahula era el hijo del Buda histórico, ¿no? Y en la parte final dice Ashoka que los monjes y las monjas puedan repetidamente oír estas exposiciones del Dhamma, o sea, de la enseñanza, y puedan reflexionar en ellos. Entonces, ya menciona 6 escrituras, ¿no? O 6 textos. Esto querría decir que ya existía un canon. Además, Alex Wing dice que en otras inscripciones, ligeramente posteriores a las de Ashoka, que son del siglo II, también se mencionan términos muy importantes para el budismo Pali o para el budismo temprano, como ser Dhamma, Katika, Petakin, Sutantika, Sutantikini y Pancha Nekayika. Esos términos ya los había encontrado Rhys Davis. Lo más, entre los términos más importantes están los que mencioné, ¿no? Pitaka, Nikaya y Sutanta, ya que en particular el del medio, ¿no? Nikaya se refiere a 5 formas de clasificar los textos. Y claro, en las inscripciones esta palabra sería del siglo II, antes de nuestra era. En cambio, una vez creado el canon Pali, en el siglo I antes de nuestra era, y puesto por escrito más bien, no creado, sino puesto por escrito, existe esa división igual en 5 partes. El punto 2, que enfatiza también Alex Wing, es que la transmisión fue precisa debido a que se realizó en la forma de recitación oral bastante sistemática. Por ejemplo, también menciona que la comunidad budista estaba repleta de brahmines y los brahmines ya tenían la costumbre de memorizar los textos. O sea, en la época védica se memorizaban los textos palabra por palabra y se entregaban de maestro a discípulo, o sea, del brahman a sus discípulos, uno por uno. Profesor, cuando usted habla de Sí. memorizar esos textos, cuántas palabras son aproximadamente que deben memorizarse? Bueno, ¿te referirías a un texto en particular o a todo el corpus, digamos? O sea, un alumno promedio que tiene que a su maestro Ah, claro. memorizar, recitar Sí, de sí, memoria, sí, sí, ¿cuánto es? sí, sí, sí. Es bastante interesante el asunto. Se escogían monjes para cada tipo de textos, por ejemplo, cada tipo de enseñanzas. Eso se llamaba banacas, o sea, y la forma de recitar se llamaba sangiti. La comunidad recitaba y se los aprendía de memoria, pero los encargados de cada, digamos, de cada grupo de textos eran monjes específicos. Una línea de banacas, por ejemplo, es posible que sea dedicado a los textos largos, que se llama Diga Nikaya, digamos. Lo que veríamos en la siguiente imagen, podríamos colocar. Por ejemplo, este es el canon budista temprano, el típico canon del budismo Theravada. Al centro está el Sutta Pitaka, lo que hace unos momentos mencionamos que está dividido en 5. Esa división de 5 ya existía antes de la creación de este corpus, digamos, ¿no? La primera parte es el Vinaya Pitaka. Se dice que el Vinaya lo recitó uno de los discípulos del Buda 3 meses después de su muerte.
y el Sutta Pitaka también. O sea, dos monjes que habían aprendido, digamos, cada una de estas partes las recitaron. La tercera parte del canon es el Abhidhamma Pitaka. O sea, Pitaka quiere decir cestas. Son las tres cestas, Tipitaka. Lo fundamental es la parte del medio. Son los suttas, son los discursos que dio el Buda y que se aprendieron de memoria. Esa sería la clasificación. Entonces, en este punto 3, inclusive Alex Wynne dice que había tal precisión porque el Buda mismo lo habría especificado, ¿no? Por ejemplo, en el Sutta Pasadika, que está en el Diga Nikaya 3, o sea, en la primera clasificación de los sermones largos, los del medio, el Buda les dice a sus seguidores que reciten comunitariamente y no discutan para que la vida santa sea duradera. Esto debe hacerse reuniéndose una y otra vez, comparando significado con significado. En lengua pali dice Atena Atam, comparando letra con letra, Vyayanena Vyayanam. O sea, Alex Wynne considera que desde la época del Buda ya se había preocupado él para que la transmisión sea correcta, ¿no? Finalmente, recurriríamos, digamos, a aspectos más arqueológicos. Veríamos un descubrimiento en la siguiente imagen. En 1897, en esa época victoriana, digamos, que tanto reclama, digamos, como algo inventado el académico que mencioné anteriormente, William Clayton Pepe era un ingeniero que trabajaba en la época colonial británica en la India y se interesó por excavar un montículo en la zona entre la India del Norte y Nepal, que se llama Piprawa y que está del lado de la India, por supuesto, ¿no? Y encontró en sus excavaciones 5 relicarios, o sea, 5 jarrones, a una profundidad de 5.5 metros en el terreno, ¿no? Uno de ellos tenía esta inscripción que se ve en la pantalla, ¿no? En ese momento, un experto es el que descifró y tradujo la inscripción. Este personaje se llama Georg Bühler. La traducción de esta inscripción, según él, es la siguiente. Este santuario de reliquias del divino Buda es la donación de los hermanos Sakya Sukiti, asociados con sus hermanas, hijos y esposas. Eso Bühler lo publicó en 1898. Claro, la escritura es brahmi, como habríamos visto en una entrega anterior, ¿no? Pero no es pali, ¿no? Es prakrito, una forma de indoario medio, que se le llama, ¿no? Bastante cercana al pali, pero no exactamente, ¿no? Los orientalistas más eminentes de su tiempo aceptaron esto como una inscripción auténtica, ¿no? Entre ellos, Johann Georg Bühler, Vincent Smith, Emil Senart, August Barth y otros, ¿no? Hasta que en nuestra época, digamos, en nuestro tiempo, cerca a comienzos del siglo XXI, o luego del comienzo del siglo XXI, el gran investigador alemán Harry Volk de la Universidad Libre de Berlín, que también él es emérito, es un catedrático emérito de la Universidad Libre de Berlín, eh, cambió la traducción en algunos puntos ligeramente. Según él, este texto dice lo siguiente: esta consagración nidana de los restos corporales sharira del Buda
el Señor, es para el crédito de los hermanos Sakya, del altamente famoso, junto con sus hermanas, con sus hijos y esposas. Entonces, para Harry Falk, los restos que se encontraron aquí, que eran huesos, son evidentemente del Buda, pero se colocaron en este relicario en uno, dos o quizás hasta 3 siglos después de la muerte del Buda, y que habrían trasladado sus restos desde Lumbini hasta Piprawa. Esa es la conclusión que tiene Harry Falk, y que hasta ahora, digamos, es la versión o la posición académica más importante, ¿no? Los Sakya eran, a los que se refiere esta inscripción, eran la familia del Buda, ¿no? Que es posible que haya continuado, digamos, existiendo 2 siglos después de su muerte, ¿no? Hasta ahí esta evidencia arqueológica. En la siguiente imagen vamos a ver de nuevo la evidencia en los textos Pali, para darnos una idea de cómo se veía el Buda realmente, porque en las imágenes religiosas se lo muestra con cabello largo, pero recogido en un moño hacia arriba, ¿no? Es digamos, una forma de representarlo idealizada, ¿no? Igual, en esta idealización se lo representa con una oreja bastante prominente, ¿no? En cambio, es posible que haya tenido digamos, esta forma de verse. Nos basaríamos en un texto que se llama el Samana Palasutta, que es también del Digha Nikaya, o sea, de la colección de sermones largos. Se llama Los frutos de la vida ascética. Comienza así el texto: así lo he oído. En general los textos siempre comienzan así lo he oído, porque como se transmitieron de forma oral, el monje que los recitaba decía así lo he oído. Luego dice: en cierta ocasión el Buda se encontraba cerca de Rayagaja, en el bosque de mangos, de Jivaka como Arabacha, junto con una gran sangha de 1250 mendicantes, o sea, la sangha es la comunidad. Ahora bien, en ese momento era sábado, la luna llena de Komudi era el 15º día del 4º mes, y el rey Ajatasattu de Magadha, hijo de la princesa de Videha, estaba sentado arriba en la casa comunal real, rodeado por sus ministros. En ese momento, Jivaka, que estaba con el rey, le aconseja ir a ver al Buda. El texto continúa. Entonces el rey Ajatasattu montó un elefante hasta donde el terreno lo permitía. Luego descendió y se acercó a la puerta del pabellón a pie, donde preguntó a Jivaka: pero mi querido Jivaka, ¿dónde está el Buda? Y Jivaka le contesta: ese es el Buda, gran rey, ese es el Buda. Está sentado contra la columna central, mirando hacia el este, frente a la sangha de los mendicantes. Entonces, el análisis diría, o podría hacerse de la siguiente manera: si el rey Ajatasattu no podía reconocer entre una multitud de monjes al Buda, eso quiere decir que el Buda se veía igual que todos los demás monjes, nada especial, ¿no? Y los monjes se cortaban el pelo, se los rapaban, se cortaban la barba, y se veían así como en la imagen, ¿no? Inclusive su forma de ser era mendigar sus alimentos, ¿no? Hasta ahora mendigan los alimentos en la mañana, con ese cuenco que se ve al lado, ¿no? Y buscan a los fieles que les den, digamos, la comida, ¿no? Y así se habría visto el Buda en ese momento, ¿no? Y en ese tiempo, que aproximadamente sería entre el siglo
5 o 4 antes de nuestra era, estaba en vigencia en el norte de la India la cerámica pulimentada negra del norte, ¿no? Y es posible que los cuencos donde pedían sus alimentos sean cuencos en esta cerámica en esa época, ¿no? Y era un momento en el que la India estaba pasando de una época rural a la urbanización, ¿no? Bueno, hasta aquí habríamos terminado con la exposición, ¿no? Al final vemos la bibliografía, ¿no? Como mencioné, Harry Folk, en su artículo, se refiere a estos asuntos. Su artículo se llama Las cenizas del Buda, de 2017. El siguiente podría ser importante consultar a Richard Gombrich de 1990. Este artículo se llama Recuperando el mensaje del Buda. El tercero está en la red. Es del Bhikkhu Sujato. Bhikkhu quiere decir monje. Es del monje Sujato, y es la traducción de uno de los textos del Digha Nikaya. Y el último en la lista es el texto en el que me basé para la presentación de hoy. La habilidad y facilidad con la que dice esos nombres, profesor, tan difíciles y largos. Bueno, es que, bueno, hasta cierto punto estoy familiarizado con... Mire, le cuesta decir esa palabra y no lo... Familiarizado, sí. Sí. Pero puedo decir el nombre del rey Ajatasattu. Ay, qué increíble. Lo que me llama la atención es esto último que comenta de Buda y este cuenco que mendigan comida. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, él estableció que sus monjes, o sea, él formó su sangha, o sea, él formó la comunidad de monjes. Y cada mañana iban a donde los fieles, digamos, de los pueblos cercanos a donde vivían ellos, a recibir sus alimentos. Esa es la costumbre que hasta ahora existe en los países del budismo Theravada. Hasta ahora. Claro, O hasta ahora sea, existe. Por ejemplo, los fines... En Birmania se hace eso, o sea, en Myanmar, en Sri Lanka, en Tailandia, en Camboya y quizá también en Vietnam. Los monjes se despiertan en la mañana, sacan su cuenco y van casa por casa, o digamos, o los vecinos se reúnen y preparan alimento y les dan en ese cuenco. O sea, los Todas las vecinos mañanas. saben que cada mañana tienen que tener alimentos Sí, para ellos. preparan alimentos y es posible, digamos, que en determinados días vayan a una zona del pueblo, de la ciudad, en otros, Oh, a otro barrio, así. Es la norma establecida en los países del budismo Theravada. Claro, ajá. esta costumbre no es del todo similar en el Mahayana, ¿no? O en el Vajrayana, que es el budismo tibetano, que es muy posterior, ¿no? Pero esta Ujú. costumbre se considera que la instauró el Buda mismo. Claro, y los vecinos entonces también lo acatan como una norma. Claro, y, es un gran mérito, digamos, Ya. es una acumulación de mérito darle a un monje, porque se considera que el monje es una persona santa, que está haciendo el Mm, esfuerzo para alcanzar la iluminación, el nirvana, ¿no? Y alguien acumula mérito, o sea, buen karma al darle alimento, ¿no? Es así. claro, como hacer el bien. A mí siempre me ha llamado la atención desde las otras culturas, sobre todo estas culturas donde hay experiencias como múltiples experiencias, ya sea espirituales, de deidades, como en el caso del budismo. ¿Cómo es que ellos ven las religiones monoteístas? ¿Qué opinión tienen ellos, por Ah, ejemplo, del cristianismo? claro, es un tanto variada, ¿no? Digamos, considerarían a la figura de Jesús como alguien que se había esforzado por alcanzar un nivel espiritual. Por ejemplo, el Dalai Lama dice, claro, el Dalai Lama es del budismo, de la última, digamos, línea budista que apareció en el 1000 después de comienzos de la era cristiana, ¿no? Él dice, es un bodhisattva.
O sea, el propio Buda se considera que en sus vidas anteriores realizó muchos sacrificios por los demás seres, pero no logró la perfección. En esta última vida sí logró la perfección. Entonces, un budista, ¿qué diría? Jesús es un bodhisattva que se ha sacrificado, digamos, por los demás seres, pero aún no ha alcanzado el nivel del Buda. O sea, en general, las doctrinas o la espiritualidad oriental subordina a las creencias occidentales. O sea, eh, dirían, el budismo es la forma superior, pero los demás están en camino, digamos, a llegar a eso. No las rechaza. Un budista nunca diría, un cristiano se va a ir al infierno, se va a condenar eternamente. No, no. O sea, Mm. según ellos están generando mérito y como consideran que hay muchas vidas, dicen, pues están como en un peldaño, ¿no? De esa evolución espiritual, digamos, ¿no? A eso apuntaba mi pregunta porque desde el cristianismo más intolerante, fundamentalista, el budismo, otras creencias, o sea, no se Claro. aceptan, no se toleran, están en una mentira, el diablo los engañó. Entonces, siempre como que se ve desde otras culturas, creencias, más tolerancia. Sí, como te digo, ¿no? Claro, todo se ve, digamos, de forma así como una evolución, ¿no? Como paso a paso. Como las creencias cristianas más fundamentalistas solo creen que se vive una sola vida, eh, en el momento de la muerte. Ahí ya, el juicio, ¿no? O sea, o resucitan y resucitan para ir a un mundo mejor o para la condenación, así. Son bastante drásticos, ¿no? En Ujú. cambio, en las creencias de la India y del Oriente, siempre hay una oportunidad, ¿no? En la próxima vida, se creen muchas vidas, ¿no? Si aquí no Mm. se completa o algo así, ¿no? En la siguiente. Inclusive se cree en el infierno, en el budismo sí se cree en infiernos. Buenísimo, profesor. Sí, Bueno, siempre aprendemos de usted. Gracias a los amigos que de seguro van a disfrutar este video en diferido, porque ya las cápsulas del licenciado Carlos Aramayo ya tienen su propio público, gente que le gusta este tipo de temas. A mí ya me gustan, no lo sé muy bien, pero me gustan mucho. Así que ya saben, se vienen los infiernos en el budismo. ya, ya, sería ese tema el Sí, próximo. Sí, sí. ya le di un Con tema, imágenes pero bastante bueno. así vívidas. Ah, muchas gracias, Muy bien. profesor. Listo, gracias, gracias, Carla. Gracias a los amigos que luego apoyan, dan like, comentan y comparten los videos del profe Carlos Aramayo. Adiós. Hasta pronto.